Brexit, pero ya específicamente en la economía mexicana y cómo ha reaccionado hasta el momento el peso. Doy la bienvenida, como cada 15 días, a Guillermo Abumrad, quien es director de estrategias de mercado de Finamex. ¿Qué tal, Guillermo? Bienvenido. Gracias como siempre. Pues cuéntanos, muchas personas creen que al estar tan lejos, al ser la Unión Europea, pues tal vez no podría tener implicaciones en la economía mexicana como tal, sino que lo ven como el bloque latinoamericano. Pero cuéntanos, ¿qué podríamos ver en nuestra economía si se diera el Brexit? Sí, fíjate, yo creo que es muy interesante tu pregunta porque yo creo que existe esa confusión en qué tan importante sea, porque yo más bien lo analizaría en tres partes. Uno, ¿cuál sería el impacto directo del comercio que tiene México con Inglaterra? Que claramente es muy poco, pero también hay que ver el impacto que tiene a través de Estados Unidos, porque nuestro sector de la manufactura está muy ligado al de Estados Unidos y muy ligado también como partes, y luego Estados Unidos exporta al Reino Unido, entonces esa parte también se podría ver afectada. Y luego, en general, cómo se vería afectado el comercio en el mundo, y es la afectación, la apreciación del dólar y todo lo que vimos hoy al revés, ¿no? Que fue como que se bajaron las probabilidades de que haya Brexit, entonces mejoró las monedas, las bolsas, etcétera, ¿no? Entonces, empezando con México. Para México, 1% nada más de las exportaciones no petroleras van al Reino Unido y 0.1% de las exportaciones petroleras van hacia allá. Entonces, realmente es muy poco el impacto. La inversión extranjera directa que tuvimos en los últimos 6 años de Inglaterra es también muy baja, 2.4%. Entonces, ahí te das cuenta cómo realmente el impacto directo de México con Reino Unido no sería muy grave. Pero como te decía, por ejemplo, la semana pasada lo que vimos, el sector de la manufactura en Estados Unidos cayó mucho más de lo que esperaba el mercado. Entonces, el sector de la manufactura de Estados Unidos está muy ligado al sector de México, y el sector de la manufactura en Estados Unidos le está yendo mal porque están bajando sus exportaciones a la Unión Europea, a Asia, a todos lados, por la fortaleza del dólar. Entonces, ese es otro mecanismo importante por el cual el sector de la manufactura en México estaría afectado. Si sabemos, el sector de la manufactura en México es mucho más importante que el sector petrolero, por ejemplo. Claro. Y el otro mecanismo es, bueno, ¿qué está pasando en el mundo y por qué está tan caliente este tema, ¿no? Y se junta con las elecciones de Estados Unidos, Claro. En un contexto donde a partir de 2015 lo que empezamos a ver es que el comercio mundial prácticamente se estancó, o sea, está al mismo nivel y dejó de crecer. Entonces, hay un tema de riesgo de que ya no haya crecimiento en el mundo, entonces no está avanzando el comercio. Y obviamente lo que significa Brexit, aparte de los efectos directos de los comercios con Reino Unido, es la idea de que ya hay un país que dice, ¿sabes qué? Yo prefiero el proteccionismo, yo prefiero cerrarme al comercio, yo quiero nada más más ventajas para mí, en teoría, y me voy a desterrar. ¿Qué es lo que está haciendo también Donald Trump en Estados Unidos? Está diciendo lo mismo. Oye, estas aperturas, estos tratados de libre comercio, con NAFTA, con todo el mundo, pues no están beneficiando a Estados Unidos, yo también quiero proteccionismo. Entonces, claro, obviamente, si juntas todo, pues sería todavía menos comercio mundial, que de por sí ya está bastante dañado. Entonces, siempre que hay estos miedos, la gente se va al dólar, se aprecia el dólar, menos crece el sector de la manufactura en Estados Unidos y nos afecta a nosotros. Entonces, yo te diría que esos son los tres grandes renglones que hay que ver que le afectaría a México. O sea, es una bola de nieve que podría afectar de cierta manera a la economía mexicana. Y bueno, ya vemos distintos impactos en el peso, ¿no? En estos días, ahorita que ya salían las encuestas que posiblemente sería en contra del Brexit, pues hemos visto reacciones en la moneda mexicana. Exacto. Hoy, por ejemplo, fue un día muy interesante para ver qué tanto de este movimiento del peso, este último movimiento hacia los 19 pesos de la semana pasada, se debió a Brexit. Hoy, este fin de semana, como estaba diciendo en tu nota anterior, con el sensible atentado contra Joe Cox, que cambió un poco la tendencia, porque sí estaban ganando en las encuestas los que se querían salir, cambia la tendencia y hoy tuvimos una fuerte apreciación de todas las monedas contra el dólar, de las mercancías, de las bolsas, entonces un poco te da a entender, pero lo que hay que tener en mente es, bueno, pues la semana pasada ya pasamos la Fed, el jueves vamos a pasar Brexit, cualquiera que sea el resultado, pero al final con lo que nos vamos a quedar es con un mundo que está teniendo menos comercio internacional. Entonces, el efecto que hay de que el mundo se está desacelerando, pues ese va a seguir. Obviamente, si empiezan países grandes, Gran Bretaña es la quinta economía del mundo, o sea, no es menor. O sea, claro, Brexit se lo copiaron a Grexit, pero la diferencia de tamaño
estás hablando de una abismal. economía muy grande, ¿no? Entonces, obviamente, estos miedos que hay de comercio, más que empezaran a países, economías grandes, a empezar a cerrarse y luego que en Estados Unidos tuviéramos algo parecido, pues sí sería muy malo, ¿no? Bien, pues hay que estar muy pendientes de qué ocurre este jueves y por supuesto las afectaciones al comercio que como ya mencionas pues puede ser lo más impactado. Muchas gracias. A ti. Gracias.